Dios nuestro Padre, quien está lleno de amor y de gracias, te damos muchas gracias. Gracias por permitirnos este tiempo de aprender tu palabra. Los hermanos que aman tu palabra están ante ti para aprender tu palabra más profundamente. Por medio de palabra de hoy queremos saber la importancia de la iglesia que tú permites. Y también queremos aprender cuál es la iglesia verdadera, porque nosotros debemos permanecer en esta iglesia. Queremos que todos los miembros de nuestra iglesia podemos permanecer aquí hasta que tú vengas a esta tierra. Desde el principio hasta el fin, confiamos todas las cosas en tus manos. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien nos ama siempre. Amén. Vamos a buscar Salmos 133. Salmos 133, versículo 1 al 3. Leamos juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Algunos piensan que la iglesia es un edificio que tiene la cruz, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Por medio de palabra hoy vamos a aprender cuál es la iglesia verdadera. Así como el llanto de un bebé es muy hermoso para los padres, de igual manera el equipo de los cristianos salvos es muy hermoso para Dios. Por eso aquí dice, versículo 1, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Para los ojos de Dios, el equipo de los cristianos, o sea, la iglesia es el equipo de los santos. La iglesia es el grupo que fue llamado del mundo, que fue llamado del infierno eterno. Es la iglesia verdadera. Dios nos guía, nos enseña, nos entrena, nos ayuda dentro de la iglesia. Dios nos guía. Por ejemplo, los israelitas salieron de la tierra de Egipto, ¿no? Dios sacó a los israelitas de la tierra de Egipto. Los guió, nos entrenó, nos ayudó. Al final, Dios los guió para que ellos entraran a la tierra prometida, ¿no? En el desierto, el pueblo de Israel es un grupo que fue llamado para Dios, ¿no?
Hechos capítulo 7 dice, es una congregación. Es la sombra de la iglesia, ¿no? El grupo de los santos es la iglesia. Es el equipo que fue llamado para Dios. Es la iglesia. Salmo 133 aquí dice, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Después de ser salvo, si permanece en la iglesia juntos, es muy hermosa. Por eso, con dos formas, Dios nos enseña. La iglesia es muy, muy hermosa. Primero, versículo 2. La iglesia es como el buen óleo. Versículo 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. El buen óleo. En el tiempo del Antiguo Testamento, para ser sacerdotes de Dios, debe ser ungido el aceite de cabeza y barba hasta vestidura, hasta pecho. Para ser hombre de Dios, para ser sacerdote de Dios, para servir a Dios, primero debe ser ungido con aceite. Hermanos, la iglesia empezó en el día de Pentecostés, ¿no? Jesucristo murió y resucitó de la muerte. Después Jesucristo ascendió al cielo. 10 días después, el Espíritu Santo vino, ¿no?, a este mundo, ¿no? En este día de Pentecostés, la iglesia ya empezó. Podemos decir que por medio del sacrificio de Jesucristo, la iglesia empezó. Es muy hermoso. El aceite, el buen óleo, se refiere al aceite. El aceite se refiere al Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo descendió a este mundo, la iglesia empezó. El Espíritu Santo nos guía, nos ayuda, nos cuida, nos entrena para ser buenos cristianos, para que nosotros podamos entrar al cielo eterno, ¿no? Es nuestro maestro. Porque aquí dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Así, primero vamos a pensar, ¿qué es la iglesia? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Primero, la iglesia es el grupo de los santificados. Segundo, veamos dos, la iglesia es donde el Señor está. Dios habita en medio de nosotros. Dios habita en la iglesia. ¿Dónde está Dios? Dios está en la iglesia. Podemos decir que la iglesia es donde el Señor está. Es muy hermoso. Para ser sacerdotes de Israel, pueblo de Dios, debían ser unidos con aceite, desde la cabeza hasta barba, arde vestidura, ¿no? Borde de sus vestiduras, ¿no? Deben ser separados. Cuando recibimos la salvación, nosotros también nos separamos, ¿no?, del mundo para servir al Señor. Para seguir al Señor, nosotros debemos ser escogidos como pueblo de Dios. Es
el grupo especial. Es la iglesia. Es muy hermoso. Es un rebaño. La iglesia es un rebaño equipo. Por eso aquí dice, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Nosotros debemos permanecer en la iglesia. Nosotros debemos estar unidos, estar juntos. Esa es la voluntad del Señor. Es muy hermosa. Siempre las ovejas se reúnen juntos, están juntos con su pastor, ¿no? Es muy hermosa esa forma. Ante los ojos de Dios, el equipo, la iglesia es muy hermosa. Los salvos, los cristianos salvos que se reúnen, están unidos, es muy hermoso. Como el buen olero. Versículo 3. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El rocío de Hermón. Gracias al rocío de Hermón, da mucha agua a la tierra de Judea. Por eso las plantas, los árboles pueden crecer, pueden dar buenos frutos. El rocío se refiere a la gracia. En la iglesia, donde está Dios, hay gracia del Señor, gozo, alegría. Viene, desciende del cielo. Dentro de la iglesia, ahí está la gracia. Nosotros debemos permanecer, no debemos separarnos de este rebaño. ¿Sí? Así es muy peligroso. Siempre nosotros debemos estar unidos, permanecer en este grupo, en este equipo. La iglesia, Primera de Corintios 1:2 dice, la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a los santos. Es la iglesia, definición de la iglesia. Llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar, leamos todos, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Invocan el nombre de nuestro Señor. Romanos 1, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Llamados a ser de Jesucristo. Es la iglesia, es un equipo, grupo. Amados de Dios, llamados a ser santos. Es la iglesia. La iglesia es el grupo, equipo que fue llamado para Dios. Fue escogido del mundo, del pecado. Es la iglesia. Segundo, donde Dios habita. Porque Dios sacó a los israelitas. La Biblia dice, para habitar en ellos. Éxodo 29:46 dice, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto. Leamos todos. Para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Dios sacó a los israelitas de la tierra de Egipto. ¿Para qué? Ellos entraron a la tierra prometida. Y también Él debía habitar con ellos. Para habitar con ellos. Para ser Dios de ellos. ¿Sí?
Éxodo capítulo 40, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. La nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo. Siempre Dios estaba con israelitas. Ayunaba, guiaba. Ellos entrenaban para ellos. Para esto, Dios sacó a los israelitas. La Biblia dice, antes de que muriera Jesucristo, todavía no existía la iglesia. Por eso Jesús dijo, el Hijo de Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Antes de que Jesucristo muriera en la cruz, no inició la iglesia. La iglesia no inició, no empezó todavía. Pero por medio de la muerte de Jesucristo, la iglesia ya inicia. ¿Sí? Un día, en el tiempo de rey David, rey Salomón, un día el arca de Dios estuvo 3 meses en la casa de Obed-edom. La Biblia dice, por esto Dios bendijo, Dios les dio gran bendición. Solamente el arca de Dios estuvo 3 meses en una casa de Obed-edom. Dios les dio gran bendición. Aquí dice, segunda de Samuel, capítulo 6, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, Geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y toda su casa. La voluntad del Señor es que nosotros permanezcamos en la iglesia. Vamos a ver Salmos 133, verso 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso, leamos todos, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. 134, verso 1, mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová. Leamos todos, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Los que en la casa de Jehová pueden dar bendición, puede alabar a Jehová. 135, verso 1, 2, les leo. Alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervos de Jehová. Leamos todos. Los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Los que estáis en la casa de Jehová, puede alabar el nombre de Jehová. En la iglesia verdadera, nosotros podemos alabar a Dios, podemos servir a Dios, podemos hacer la obra del Señor, podemos recibir su ayuda. Dios nos guía, ¿sí? Dios nos alimenta. Nosotros debemos permanecer en este lugar, en esta iglesia. Es la voluntad del Señor. Salmo 133, verso 3. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Leamos todos.
porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Subrayen, que subrayen allí, porque allí, por medio del equipo, por medio de la iglesia, Dios realiza su obra, su plan. Dios utiliza a los cristianos salvos, porque allí, en medio de los cristianos salvos, envía Jehová bendición. Hermanos, ¿quiere recibir bendición? Sí. Bendición carnal, espiritual. Ambos, ¿no? ¿Quiere recibir bendición que Dios nos da? ¿Qué debemos hacer? Nosotros debemos permanecer en la iglesia, ¿sí? Nosotros debemos estar unidos. Nosotros debemos estar juntos. Vivimos en armonía. Allí envía Jehová bendición y vida eterna por medio de este equipo. Salva a las almas perdidas. Es la voluntad del Señor. Dentro de este equipo, esta iglesia, hay comunión. ¿Qué es la comunión? Podemos decir que, ¿qué es la comunión? Es comunicarse mutuamente. Es en inglés fellowship, comunión. Nosotros debemos tener comunión. Vamos a tener comunión, hermanos. Hoy hay reunión, comunión. ¿Qué es la comunión? Comunión es comunicarse mutuamente. Comunión es participar en la misma obra. Esforzarse para la obra de Dios. Estar unidos y ser uno. Es la comunión. ¿Sí? En la iglesia nosotros debemos tener comunión. ¿Sí? Es muy importante, ¿no? La Biblia dice que Jesucristo es la cabeza. La iglesia es el cuerpo que está conectada a su cabeza, ¿no? Conectado a la cabeza. La Biblia dice que Jesús es la vid, la iglesia es el pámpano. Jesús es la piedra angular, la iglesia es el edificio. Jesús es el esposo, la iglesia es su esposa. ¿Sí? Jesús es el pastor, la iglesia es su rebaño. La iglesia Jesús es el maestro, la iglesia es su alumno. Jesús es el Señor, la iglesia es su siervo. De esta forma, nosotros podemos saber que no podemos sobrevivir como cristianos solo. Siempre nosotros debemos estar con el Señor. Nosotros debemos permanecer en la iglesia. Que Dios está como nuestro Señor, como nuestro pastor, como nuestro maestro. Dios nos enseña, guía, nos alimenta. ¿Sí? Hoy vamos a aprender este tema. El título, vamos a leer. ¿Por qué nosotros debemos permanecer en la iglesia? Muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia es primero, el hogar de los cristianos. La iglesia es el hogar. Segundo, la iglesia es como un baño, una ducha. Nosotros podemos limpiarnos en la iglesia. ¿Por qué nosotros debemos permanecer en la iglesia?
La iglesia es como nuestra escuela, como nuestro cuarto, como un trabajo. La iglesia es el lugar donde podemos servir al Señor. Sexto, la iglesia es el ejército que puede vencer a Satanás. Último, la iglesia es un refugio. Primero, vamos a pensar. La iglesia es el hogar. Vamos a buscar Salmos 84, perdón, Salmos 84. Salmos 84, versículo 1. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Mi corazón, mi carne cantan al Dios vivo. Verso 4, leamos todos. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurados los que habitan en tu casa. ¿Por qué nosotros debemos permanecer en la iglesia? Primero, la iglesia es el hogar de los cristianos. Si hay alguien que no quiere regresar a su casa, a su hogar, ¿será normal? Es muy raro, ¿no? La mayoría de las personas quieren regresar a su casa, ¿no? Para descansar, para alimentarse, para animarse. ¿Sí? Jesucristo vino a este mundo para establecer un hogar. Jesucristo vino un hijo primogénito, unigénito. Por eso San Juan capítulo 3 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo vino, nació un hijo unigénito, pero cuando venga segunda vez, Jesucristo va a venir como el hijo primogénito, ¿no? Porque por medio de su sacrificio nacieron muchos otros hijos, ¿no? Cuando Jesucristo estaba a punto de morir en la cruz, Jesucristo le dio a su madre, que se llamaba María: he aquí tu hijo, he aquí a tu hijo, mire tu hijo. Al lado de María había el apóstol Juan. Luego Jesucristo le dio a Juan: he aquí a tu madre, a tu mamá. Debajo de la cruz ya se estableció una nueva familia, aunque María tenía otros hijos, otras hijas. Jesucristo explicó una nueva familia nueva, por medio del sacrificio de Jesucristo. Después de resucitar de la muerte, haber resucitado, Jesucristo dijo a María: vaya a mis hermanos, ¿sí? Vaya a mis hermanos. Por medio del sacrificio de Jesucristo ya inició una nueva familia. La iglesia es un hogar. Nosotros debemos permanecer en ese hogar. Segunda de Timoteo dice: pero en una casa grande. Hay una casa grande. ¿A qué se refiere? La iglesia.
no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. 21, leamos 2. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. La iglesia es una casa grande. Hay varios tipos de instrumentos, platos. Puede ser utilizado en la iglesia. Si permanece en la iglesia, puede ser utilizado valiosamente. La iglesia es un hogar. Salmo 128. Salmo 128. Versículo 3. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Tu mujer será como vid que lleva fruto. ¿Sí? En la iglesia hay algunos cristianos que llevan fruto por medio del sacrificio de cristianos. Pueden recibir la salvación, otras personas no. Tu mujer será como vid que lleva fruto por medio del sacrificio de una mujer. Nace, bebe, ¿no? Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, y también tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. En un hogar, los hijos pueden crecer, pueden aprender muchas cosas. ¿Sí? En la iglesia, los niños, los jóvenes pueden crecer normalmente. Versículo 5-6, leamos 2. Bendígate Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Bendígate Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Jesús vino a Belén, Jerusalén. De ahí empezó la bendición, empezó la obra del Señor. Hoy en día, Sion, Jerusalén, se refiere a la iglesia verdadera. Ahí empieza la obra del Señor. No cesa, no para. Muchas personas pueden recibir la salvación. Versículo 6. Veas a los hijos y de tus hijos. ¿Sí? Veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Porque nosotros debemos permanecer en la iglesia. La iglesia es un hogar. Nosotros podemos aprender muchas cosas. ¿Sí? Los padres se gozan, se alegran por sus hijos, ¿no? Si permanecemos en la iglesia, Dios se goza mucho. Nosotros debemos permanecer en este lugar. Porque la iglesia es el hogar de los cristianos. ¿Sí? Segundo, leamos dos, como un baño, una ducha. La iglesia como un baño. Una pregunta, ¿los cristianos salvos también podrán cometer el pecado?
Sí, ¿no? Puede que pequemos en este mundo sin querer por nuestra pecaminosa naturaleza pecaminosa. No pasa nada si cometemos el pecado después de recibir la salvación. ¿No pasa nada? La Biblia dice que el que ama, disciplina. ¿Sí? Necesita arrepentirse, ¿no? Los cristianos, verdaderamente, sinceramente, los cristianos salvos deben arrepentirse si comete el pecado. Jesucristo dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. El arrepentimiento es lavarse los pies. Pero la Biblia dice, pues está todo limpio. El que está lavado necesita lavarse los pies. El que está lavado, después de ser salvo, después de recibir la salvación, debe arrepentirse. No es porque tengamos miedo de ir al infierno, sino para recuperar relación con Dios. Es recuperar. Por eso, el arrepentimiento para santa comunión, para recuperar la comunión. Si cometemos el pecado, nosotros debemos confesar nuestro pecado. Es lavarnos nuestros pecados. En la iglesia nosotros podemos lavarnos nuestros pecados. La iglesia es como un baño, ducha. Relación entre Dios y el hombre. Que no pasa nada si cometemos el pecado después de recibir la salvación. Sí pasa. Problema, Por eso aquí dice, porque el Señor, leamos dos, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Por eso Dios nos dio esta parte, ¿no? ¿Largas? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Vamos a buscar San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13. Versículo 10. San Juan capítulo 13, versículo 10. Les leo. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Aquí dice, el que está lavado, los que son salvos. ¿Sí? Los cristianos verdaderos, después de recibir la salvación, necesitan arrepentirse. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Necesita lavarse los pies, pues está todo limpio. Versículo 13, 14, versículo 13, 14, leamos todos. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Nosotros mismos podemos lavarnos? No. Nosotros, por ejemplo, si tenemos una mancha en nuestra cara, ¿cómo puede quitar
esta mancha. Por medio de los ojos puede observar, por medio de las manos puede quitar, limpiar esa mancha, ¿no? Aquí dice, porque Jesucristo lavó los pies de sus discípulos para enseñar esto. 13. Vosotros me llamáis maestro y Señor, decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies. Veamos 2. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Mutuamente podemos limpiar los unos a otros. En la iglesia, ¿sí? Por eso, Santiago capítulo 5, 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La iglesia es un baño, una ducha. Nosotros no somos perfectos, imperfectos. Para limpiarnos, nosotros debemos permanecer en la iglesia. ¿Sí? ¿Qué tipo de persona va al baño? ¿Va ducha? ¿Los limpios? ¿Los sucios? Los que tienen pecados deben ir a la iglesia para limpiarnos, ¿no? Vamos a buscar San Juan capítulo, Primera de Juan capítulo 1, Primera de Juan capítulo 1, Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Verso 9, leamos todos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Verso 7. Si andamos en luz, ¿eso qué quiere decir, hermanos? ¿No cometemos ni un pecado? Si andamos en luz, quiere decir, verso 9, si confesamos nuestros pecados. ¿Sí? Si andamos en luz, no quiere decir que no peca ni un pecado. Nosotros puede que pequemos mientras vivimos en este mundo, ¿sí? Pero después de cometer el pecado, nosotros debemos mostrar, confesar claramente ante el Señor, ante otros hermanos. Es si andamos en luz. ¿Sí? Si andamos en luz, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es la comunión. Por eso nosotros debemos ir a la iglesia para limpiarnos de nuestros pecados, de maldad. ¿Sí? Para arrepentirnos. ¿Sí? Tercer punto. Primero, la iglesia es el hogar de los cristianos. Segundo, la iglesia, porque nosotros debemos permanecer. La iglesia es como un baño, una ducha. Tercero,
Leamos dos. Como nuestra escuela. En una escuela, ¿qué deben hacer los estudiantes? Estudiar, aprender muchas cosas. Podemos decir que somos estudiantes, alumnos. Somos cristianos salvos, pero todavía hay muchas cosas que debemos conocer más. ¿Sí? Nosotros debemos conocer más profundamente sobre el amor de Cristo. Don de Dios, la gloria de Dios. Porque nos permite tribulación después de recibir la salvación. ¿Sí? También nosotros debemos conocer Satanás, la tentación de Satanás. Hay varias cosas que debemos conocer. Aquí, Primera de Corintios capítulo 3, 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Es como una escuela. Efesios capítulo 4, 11, 13. Y él mismo constituyó a unos, leamos dos, apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En la iglesia hay unos maestros. Ya pasó el tiempo de profetas, apóstoles. Ahora es el tiempo de evangelistas, pastores, maestros. En la iglesia hay líderes. Nosotros debemos seguirlos. Nosotros debemos imitarlos. ¿Sí? Dios nos enseña por medio de los maestros, pastores. La iglesia es su rebaño, ¿no? Hebreos capítulo 13, 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Obedecer a vuestros pastores. Acordaos de vuestros pastores. Dios nos permite maestros, pastores, líderes. Nosotros debemos imitarlos, seguirlos. Dios nos enseña por medio de los maestros. Eso, el Señor nos guía por medio de algunos hermanos. En la iglesia, la responsabilidad de los cristianos que han recibido la salvación primero es tan grande. Su responsabilidad. Por ejemplo, en un hogar, los hermanos menores siempre imitan ¿a quién? Su hermano mayor. Siempre quiere hacer como él. Siempre siguen, le siguen, le imitan, hablan como él, comen como él, actúan como él. Por eso en la iglesia, la responsabilidad de los líderes es muy, muy importante. Otros hermanos imitan. Por eso nosotros debemos enseñar algo
por medio de nuestra palabra y también nuestra actitud, ¿sí? Nuestra obediencia. Por eso, la iglesia es como escuela, ¿sí? Vamos a ver este video. Nos enseña la responsabilidad de líderes. Ese líder es Monroe. Otra vez hay seminario. ¿Por qué? El seminario varias veces. El contenido del seminario es igual que antes, ¿no? Otra vez. Debo asistir a este seminario. Algunos dicen así, ¿no? Vamos, hermano. ¿Sí? Participar. Este seminario es muy, muy importante. La responsabilidad de líderes, siervos en la iglesia es muy, muy importante. También Dios nos enseña por su palabra, por medio de su palabra. Todavía hay muchas cosas que debemos hacer. Ya nosotros nos dimos cuenta, entendimos el amor del Señor, pero todavía falta mucho. Por medio de la palabra nosotros debemos conocer más el amor del Señor. Efesios capítulo 3, para que usted conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Leamos esto. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Nosotros debemos conocer más profundamente el amor del Señor. ¿Cómo empezó? ¿Desde cuándo inició el plan de nuestra salvación? Desde antes de la fundación del mundo. Dios planeó
en nuestra salvación, ¿no? Jesús vino en la forma humana, murió derramando su sangre. El Espíritu Santo vino, nos ayuda. Por eso nosotros podemos entender el amor del Señor, ¿no? Pero todavía nosotros no conocemos más profundamente. Por eso, poco a poco nosotros debemos conocer más. Los hijos pueden cantar sobre el amor de su mamá, papá. Te amo, te quiero. Pero los hijos conocen el amor de su mamá plenamente. Si crece poco a poco, después de casarse, ya entiende, conoce más. Mi mamá me amaba, ya me amo. Ahora también me amo mucho. Por su sacrificio yo nací, yo crecí, yo me casé. Después de dar a luz a su hijo, puede conocer más amor de su mamá. Después de que su mamá ha muerto, haber muerto, puede conocer más. ¿Sí? Nosotros también. Te amo. Dios me amó. Dios me salvó por medio de su sacrificio. Pero ustedes conocen todo. Nosotros podemos conocer más y más por medio de la palabra. Todavía falta mucho. Nosotros debemos aprender. Por eso debemos ir a la iglesia. Dios nos enseña su amor, gran amor. ¿Sí? De tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? Él nos amó primero. La Biblia nos dice, 1 Corintios capítulo 12, 1: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Nosotros debemos conocer, aprender los dones espirituales que Dios preparó, Dios nos da. Apocalipsis: Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, y yo os digo, no os impondré otra carga. Nosotros debemos conocer las profundidades de Satanás. ¿Cómo nos tienta? Engaña. La Biblia lo llama el padre de mentira. Desde el huerto de Edén, él ya engaña a Adán y Eva. Adán y Eva no conocían a Satanás, diablo. Por eso ellos fueron engañados. Ellos desobedecieron la palabra de Dios. Ellos fueron expulsados de ahí, ¿no? Nosotros debemos conocer las profundidades de Satanás también por medio de la Biblia. La Biblia nos enseña quién es Satanás, cómo nos tienta, cómo podemos vencer a Satanás. Nos ayuda, nos enseña, ¿sí? Hay muchas cosas que debemos hacer. La iglesia es una escuela, ¿sí? Juan capítulo 16: Estas cosas os he hablado, leámoslos, para que no tengáis tropiezos. Si no conoce la palabra bien, nosotros podemos caer en el pecado, perder la fe en este camino de la fe, como Lot. Lot era un cristiano verdadero, ¿no? Él salió con su tío de su pueblo, pero él perdió todo, ¿no? Su esposa al final volvió a ser estatua de sal, ¿no?
sus hierros fueron destruidos, no pudieron salir. Lot ya perdió todo. ¿Por qué? Él no sabía acerca de la iglesia, cómo puede permanecer. Él debía permanecer con su Dios. Permanecer en Él es permanecer en Dios, pero Él se apartó, ¿no?, de Dios. Él no sabía que apartarse de su Dios es apartar de Dios. Él no sabía eso. Cuarto, ¿por qué nosotros debemos permanecer en la iglesia? Cuarto, como un trabajo. La iglesia como un trabajo. En la iglesia nosotros podemos dar buenos frutos. La Biblia dice, Jesús es la vid. Somos pámpanos, ¿no? Para dar buenos frutos. Pámpanos, ¿qué deben hacer? Deben estar conectados, ¿no? Permanecer. Hermanos, piensen bien. Con pámpanos, con ramas de la vid, ¿puede hacer algo? ¿Puede construir una casa? ¿Puede utilizar otra cosa? ¿Puede colgar ropas? Vamos a buscar Ezequiel capítulo 15. Ezequiel capítulo 15. Verso 1 al 4. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, verso 2, Hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? 3, 4, leamos 2. ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? He aquí es puesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego y la parte de en medio se quemó. Servirá para obra alguna. La vid es muy feo. ¿Sí? Parece que muy feo. No puede usar nada. En lugar de solamente puede dar buenos frutos. Pero ustedes han visto la vid que tiene muchas uvas. Es muy hermosa. Miren. Aquí dice sarmiento, rama de pámpano de la vid. La vid parece que muy feo, ¿no? No sirve nada, pero puede dar buenos frutos. Sí. Muy hermosa, ¿no? Los cristianos, parece que los cristianos son inútiles, pero los cristianos, si permanecen en la iglesia, pueden dar buenos frutos. Puede ser usado bien. Para dar buenos frutos, nosotros debemos permanecer en la iglesia. ¿Sí? Si permanece, si no permanece, si está solo, ¿cómo puede ser utilizado? ¿De qué sirve? No sirve de nada. San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15. 4, 5. San Juan capítulo 15, versículo 4, 5, leamos 2. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los
pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Si permanece en él, si permanecemos en la iglesia donde Dios habita, donde predica el evangelio verdadero, da fruta, buenos frutos. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer para dar buenos frutos? Solamente nosotros debemos permanecer en la iglesia. Debemos estar unidos. Debemos ser uno. Debemos permanecer con otros hermanos. Verso 4. Permanece en mí. ¿Sí? Hechos capítulo 2, aquí dice, mire pantalla. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Versículo 47, leamos todos. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Para concluir, versículo 47, primero debe llevar a cabo, versículo 46, ¿no? Si permanecemos en la iglesia, si estamos unidos, Dios nos dará buenos frutos. Dios nos dará nuevas almas. Añadirá. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sí? Para salvar las almas, para predicar el evangelio muy bien, nosotros debemos permanecer en la iglesia. ¿Sí? Es muy importante. Primero de Juan capítulo 2, el que dice que permanece en él, leamos dos, debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Puede vivir como Cristo, puede imitar a Cristo, si permanecemos en él. Con otros hermanos nosotros podemos trabajar. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Con otros hermanos. Apóstol Pablo trabajó mucho, ¿no? Con otros hermanos. Él solo, él no era como Superman. Él trabajaba con otros hermanos, juntos. Había muchos colaboradores de Apóstol Pablo. Nosotros también, hermanos. Pastor Jonathan, ¿solo él puede hacer? ¿Puede predicar el evangelio? No. Necesita nuestra ayuda. Nosotros debemos hacer juntos, trabajar juntos. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sospater, mis parientes. Cuando Jesús anduvo en la tierra de Judea con sus discípulos, ¿quién los servían? Vamos a buscar San Lucas. San Lucas capítulo 8. San Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas
las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él. Verso 2, 3, leamos 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Susa, intendente de Herodes, y Susana y otras mujeres, muchas que le servían de sus bienes. Magdalena, Juana, mujer de Susa, intendente de Herodes, Susana y otras muchas. No sé cuántas mujeres. En aquel momento las mujeres fueron tratadas como animales que tienen 2 pies nada más, pero ellas servían al Señor con sus bienes. En la iglesia de Sutrila también están muchas hermanas. Nuestro evangelio también se están escribiendo, ¿no? Nuestro evangelio, el libro de nuestro evangelio. Aquí dice Juana, Magdalena, Susana, otras muchas que les servían de sus bienes. En la iglesia nosotros podemos dar buenos frutos. La iglesia es un taller, un trabajo, una empresa. En este lugar nosotros podemos trabajar, servir al Señor. ¿Sí? Aunque recibió la salvación, no permanece en la iglesia, ¿cómo puede dar buenos frutos? ¿Cómo puede servir al Señor? ¿Sí? Debemos permanecer en la iglesia. Por eso, ¿por qué nosotros debemos permanecer en la iglesia? Porque la iglesia es el hogar. Un baño, como un baño ducha. Tercero, como nuestra escuela, como un trabajo. Quinto, leamos todos, el lugar donde podemos servir al Señor. El lugar donde podemos servir al Señor. Si el Señor estará con nosotros, pues querían servirle, ¿no? ¿Sí? Con todo su corazón, con toda su fuerza, ¿no? Pero el Señor, ¿dónde está? No está, pero sí está. Dios nos dio otra manera. Mateo 25, 40. Leamos todos. Y respondió el rey respira. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Hermanos, ¿ustedes quieren servir al Señor? ¿Sí? Servir a un hermano pequeño, servir a otro es servir al Señor. ¿Cómo servir al Señor? No. La Biblia dice, a mí lo hicisteis. Igual, por medio de otros hermanos, nosotros podemos servir al Señor. Jesús dice, no he venido para ser servido, sino para servir. Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir a otros. Nosotros también, hermanos, ¿por qué vamos a la iglesia? ¿Para ser servido? Para servir al Señor, por medio de otros hermanos. En la iglesia nosotros podemos servir al Señor. Sexto, la iglesia es el lugar donde podemos servir al Señor. Sexto, leamos dos. La iglesia es el ejército que puede vencer a Satanás. La Biblia dice, Dios sacó a los israelitas, Éxodo 12:41, aquí dice, y pasados los 430 años, en el mismo día, leamos dos,
todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Las huestes de Jehová. ¿Qué significa huestes? El ejército, ¿no? Ejército. Éxodo 6. Versículo 26. Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová Dios sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por su ejército. La iglesia es el ejército del Señor. ¿Sí? La vida cristiana es una lucha, guerra contra Satanás. Para vencer a Satanás, nosotros debemos permanecer en este lugar, en la iglesia. Por ejemplo, los israelitas hicieron una guerra contra la ciudad de Jericó, después de que entraran a la tierra de Canaán. ¿Sí? La ciudad de Jericó era una ciudad muy grande, ¿no? Solamente los israelitas debían dar una vuelta, 6 días. En el séptimo día ellos debían dar vuelta 7 veces, ¿no? Luego la ciudad Jericó fue destruida totalmente. Ya venció. Pero al poco tiempo ellos hicieron una guerra contra la ciudad que se llama Ai. Ellos no pudieron vencer en esa guerra. Ellos perdieron. 36 soldados israelitas murieron. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La ciudad de Jericó era más grande que la de Ai. Aún así, los israelitas perdieron. No pudieron vencer esa guerra contra la ciudad Ai. La Biblia dice que en esta guerra contra Ai, todos los israelitas participaron. Ellos estaban unidos, juntos. La mayoría de los israelitas no entendieron el mandato de Dios, pero ellos callaron. Solamente ellos dieron vuelta. Una vez, 2 veces, 3 veces. Un día, 2 días, 7º día, ellos obedecieron. Primero, 2 espías entraron a la ciudad de Jericó para observarlos. Primero, los ancianos que cargaron el arca de Dios adelantaron. Los ejércitos los siguieron. Otros israelitas participaron, siguieron. Todos los israelitas participan en esa guerra. Pero en la guerra contra la ciudad de Ai, la Biblia dice, los ancianos que cargaron el arca de pacto de Dios no participaron. Solamente una parte de los soldados participaron. También una persona que se llama Acán, él robó unas cosas. En medio de israelitas había gran pecado. Ellos perdieron en esa guerra. Sí. Diferente, ¿no? Antes ellos estaban unidos, pero después ellos se separaron. Para vencer a Satanás nosotros debemos estar unidos. ¿Sí? Para vencer a Satanás nosotros debemos permanecer en la iglesia. Miren este video.
ejemplo, aquí dice, el ejército que puede vencer a Satanás. La iglesia es el ejército. Dios nos escogió, ¿sí? Como su pueblo, su ejército, para que nosotros podamos vencer a Satanás. Último, la iglesia es un refugio donde podemos descansar y recibir consuelo. Un día Jesucristo les dijo a sus discípulos, descansad un momento. También a veces nosotros descansar. ¿En dónde? En la iglesia. ¿Sí? Con otros hermanos nosotros podemos descansar. Un día Jesucristo se encontró con un enfermo, una persona que fue golpeado mucho. Jesucristo, ese samaritano lo curó, lo sanó con su aceite y con su vino, ¿no? Luego lo dejó en la calle, en camino, él ya se fue, ese samaritano, lo llevó. ¿En dónde? En el mesón, donde está alimento, donde puede descansar. Y le dijo el dueño del mesón. ¿A quién se refiere? El dueño del mesón, el Espíritu Santo. 2 denarios, la verdad y la gracia. En la iglesia hay la verdad y la gracia, 2 denarios. Aunque nosotros recibimos la salvación, pero nuestra herida es muy grave. Necesita descansar, reposar. Nosotros debemos alimentarnos, crecer más en la iglesia. Es refugio. Nosotros debemos descansar en ese lugar. San Mateo 11, 28, 30. Leamos todos. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí. Sí. Dios nos dice, invita, venid a mí. Yo os haré descansar, hallaréis descanso para vuestra alma. ¿En dónde? ¿Dónde está el Señor? En la iglesia. Yo habitaré, yo andaré. Marcos capítulo 6, descansar un poco. La iglesia es un refugio donde podemos descansar. Por eso nosotros debemos permanecer en ese lugar. Otro tema, por eso aquí, ¿puede recordar? Porque nosotros debemos permanecer en la iglesia. Porque la iglesia es el hogar de los cristianos. Sí. Si hay alguien que no quiere regresar a su hogar, no es normal. La iglesia es nuestro hogar. Segundo, la iglesia es como un baño y una ducha. Podemos limpiarnos. Podemos limpiar nuestros pecados. Como tercero, como nuestra escuela. Hay muchas cosas, varias cosas que debemos hacer. Debemos aprender. Como un trabajo, podemos dar buenos frutos en la iglesia, el lugar donde podemos servir al Señor. La iglesia es el ejército que puede vencer a Satanás. La iglesia es un refugio donde podemos descansar y recibir el consuelo. ¿Qué debemos hacer para permanecer en la iglesia? Primero, leamos dos. Debemos reunirnos frecuentemente. Segundo, debemos estar unidos. Debemos reunirnos. Es muy, muy importante. Si hay una reunión, comunión, no falte, hermanos.
nosotros debemos permanecer. Esa es la voluntad del Señor. ¿Sí? Por favor. ¿Sí? Es un secreto, es una clave para permanecer en la iglesia. Debemos hacer para permanecer en la iglesia. Hebreos capítulo 10, 26, 23, 25. Leemos dos. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Por favor, hermanos, no falten. No dejando de congregarnos. Vamos a buscar Hechos capítulo 2. Versículo 41 o 42. Hechos capítulo 2, 41, 42, les leo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 13,000 personas. 42, leamos dos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Por eso muchas personas, versículo 41, se añadieron aquel día como 13,000 personas. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. El resultado de versículo 42 es 41, ¿no? 44 al 47, leamos todos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. 44. Todos los días, todos los que habían creído estaban juntos, tenían en comunión todas las cosas. 46. Perseverando unánimes cada día en el templo, cada día. Si hay reunión cada día, ustedes podrían participar, asistir, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. En aquel momento los cristianos de antes estaban desocupados. Ellos no tenían ningún trabajo. Aún así, ellos quisieron participar. Ellos trataron de participar, asistir. Ellos se esforzaron mucho. Ellos se dieron cuenta de que perseverar en la comunión es lo más importante, ¿no? Algunos dicen, otra vez ya llegó el domingo,
hoy es el domingo. El tiempo pasa muy rápido. ¿Debo ir a la iglesia otra vez? Aquí debemos reunirnos frecuentemente. Es el clave para permanecer en la iglesia. Es muy, muy importante, hermanos. Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Leamos dos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Porque Satanás hace que nos separemos. Es la trampa, tentación, engaño de Satanás. Nosotros debemos estar unidos. Ser uno, un equipo, ser hermanos, una familia, ¿sí? Nosotros no debemos separarnos. Siempre nosotros debemos pensar un cuerpo, una familia, nueva familia, un hogar, un grupo. ¿Cómo podemos estar unidos? Primero, por medio del sacrificio de cada miembro de la iglesia, por medio del sacrificio de Jesucristo. Los gentiles y los judíos se hicieron uno, ¿no? Ante la cruz, ya inició una familia, nueva familia, por medio del sacrificio de nosotros. Otra vez, nosotros podemos ser unidos. ¿Sí? Perdonar a otros hermanos es un sacrificio pequeño, ¿no? Aceptar, perdonar, ¿sí? Con gusto. Es mi hermano, que Jesucristo murió, Jesucristo derramó por él, es mi hermano. Por medio del sacrificio de cada miembro de la iglesia puede ser unido, puede estar unidos como Jesucristo, ¿sí? Por medio del sacrificio de Jesucristo. Ya inició la iglesia. ¿Sí? Nosotros también. Segundo, por medio del temor y respetar al Señor. Si respeta al Señor, ¿puede pelearse? ¿Sí? Hay un dicho, antes en Corea, ahora casi ya se desaparece este hábito. Antes los hijos respetaban mucho a su papá, mamá. Por eso no caminan juntos. Si camina con su papá, siempre poco atrás. No quiere estar juntos, ¿sí? Por la forma de respetar. Antes de dormir, saludar. En la mañana, después de levantarse, ya checa la salud de su papá. Si respeta a su padre, ¿puede pelearse los hijos ante sus padres? Si se pelea, ¿su padre se goza, se emociona, alegra? No. Si respeta al padre de su padre, si respetamos al Señor, ¿cómo podemos pelearnos? No, hermanos. Por medio de temer y respetar al Señor, nosotros debemos estar unidos. Dios está con nosotros. ¿Cómo podemos pelearnos? Al ser sinceros unos con otros, podemos estar unidos. Cuando arrepentimos bien la palabra, nosotros debemos aprender la palabra. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Jesús. Se acercaron los judíos y los gentiles. Se unieron juntos.
Romanos capítulo 15, por tanto, recibimos los unos a los otros, como también Cristo los recibió, para gloria de Dios. Recibimos los unos a otros, para estar unidos, para ser uno, un equipo, hermanos. Marcos 9:50, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, leamos dos, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. La sal debe disolverse, ¿no?, en agua. La sal debe disolverse para tener sabor, ¿no? Es sacrificio. Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Efesios capítulo 5, versículo 21. Entonces, leamos todo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, ¿sí? Para someterse a su marido, mi marido es muy mal, no quiero someterme, respeta, envidia. Primero piense al Señor. La Biblia dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. ¿Sí? Como al Señor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Si respetamos a Dios, nosotros podemos recibir a otros. Nosotros podemos someternos con respetar al Señor. Alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Con sinceridad nosotros podemos ser uno. Último, leamos dos. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrán un rebaño y un pastor. Oirán mi voz. Hermanos, esa imagen es muy bonita, ¿no?, hermosa, ¿no? Nosotros debemos ser como así. Así, ¿cómo? Nosotros debemos estar unidos, juntos, en armonía. Salmos 133, vamos a regresar. Salmos 133, vamos a ver el texto de hoy. Leamos juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Primera parte, mirad cuán bueno, mirad cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En los ojos de Dios, el equipo de los cristianos salvos es muy hermoso. Cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Sí? Es muy hermoso. Somos un rebaño, una familia, un equipo. ¿Sí? Nosotros debemos estar unidos, uno. ¿Sí? Hoy hasta aquí, vamos a orar juntos.
Dios nuestro Padre misericordioso y santo, gracias por darnos grandes enseñanzas de hoy. Por medio de palabra hoy hemos aprendido sobre la comunión. La iglesia es el equipo de los santificados. Sabemos que tú estás con nosotros. Queremos estar unidos con tu amor, con tu palabra, para dar buenos frutos. Queremos aceptar a otros con tu amor. Gracias por darnos grandes enseñanzas de hoy. En nuestra vida cristiana queremos cumplir estas enseñanzas. Tú nos dijo que para dar gran gloria y para dar buenos frutos por medio de nosotros. Queremos estar unidos, queremos ser uno con tu amor. Gracias por todos. Oramos en el nombre de Jesucristo, que nos ama siempre. Amén.